Muy buenas noches, una vez más a todos aquellos que se conectan a través de Facebook. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor, y en esta noche, como todos los jueves, vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor y el título del mensaje es aquel que usted ve en pantalla en este momento, que dice: mejor que sobre, pero que no falte. Y vamos a estar tratando un tema muy interesante que ya cuando comencemos a desarrollar ese tema va a ser de gran interés, un tema que espero que sea de edificación para su vida, para todos los que van a escuchar este mensaje. Invito a todos aquellos que se conectan a través de Facebook a que puedan compartir esta transmisión con sus contactos, que puedan compartir esta transmisión a través de Facebook, a través de WhatsApp también, a través de los diferentes medios por medio de los cuales usted puede compartir allá, compartirlo con sus seres queridos en su hogar, pueden reunirse allá para escuchar la palabra del Señor en esta noche. Y vamos a dar comienzo orando al Señor, para que el Señor esté bendiciendo este momento, bendiciendo el estudio bíblico de su palabra. Podemos orar al Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias porque tú nos congregas, Señor, en esta noche a través de este medio, Señor. Jesús, oramos para que tú bendigas, Señor, a todos aquellos que se conectan a través de Facebook, a nuestros hermanos en la fe, hermanas en la fe, a los amigos y amigas que tal vez por primera vez van a escuchar este mensaje, ya sea en vivo o después cuando ya quede grabado allí en la plataforma social o en cualquier otro medio. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Queremos pedirte que nos bendigas, que bendigas, Señor Jesucristo, a todos aquellos que escuchan. Tal vez hay enfermos, tal vez hay necesitados, Señor amado, en esta noche de una respuesta de tu parte, Jesús. Señor, que en esta noche tú puedas satisfacer, Señor, esa sed interior que hay en cada uno de nosotros, en cada ser humano, que es la sed de Dios y de su palabra. Señor, obra con poder en esta noche. Fortalece, Señor, al débil en esta noche. Obra en aquellos que están teniendo problemas, Señor, de salud, problemas familiares, problemas económicos, problemas laborales. Que tú obres, Señor. Que en esta noche, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, arroje luz sobre tu palabra, Señor, sobre el tema que vamos a compartir, Señor, sobre la palabra de Dios misma, Señor Jesucristo. Oramos a ti en esta noche y entregamos todo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Muy buenas noches nuevamente a aquellos que recién se están conectando a través de Facebook. Les habla el pastor Hugo Ramini, yo soy pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Y vamos a estar desarrollando el estudio de la palabra del Señor en esta noche. Y vuelvo a repetir, el título es el que usted ve en pantalla: mejor que sobre, pero que no falte. Y vamos en esta noche a comenzar con el tema. El tema va a estar basado, valga la redundancia, en la palabra de Dios, en las palabras de Cristo. Y allí en pantalla usted puede ver esta diapositiva que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y es el deseo de Dios que la palabra de Cristo, que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Y en esta noche me va a acompañar en la lectura mi esposa María Rojas. Ella va a estar leyendo la palabra de Dios. Así que le pido que pueda prestar atención, que pueda hacer un alto en esta noche, un momento. Seguramente ha tenido un día agitado, un día difícil, pero cuando nos exponemos a este espejo que es la palabra de Dios, somos edificados y todo puede cambiar en nuestras vidas. Y vamos a leer
Vamos a comenzar la lectura en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16, en la versión Reina Valera 1960. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Estas fueron palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. Pablo en esta carta a los colosenses hace referencia a la palabra de Dios, a la palabra de Cristo. Y hace referencia a dos cosas que la palabra de Dios debe realizar en nuestras vidas y que en sí debemos dejar que la palabra de Dios realice en nuestra vida, en nuestro ser. Y a continuación vamos a ver el significado de la palabra morar. Morar, dice, es un término que se origina en el latín. Procede de moror, moraris, morari, moratus sum, cuyo significado es detenerse, entretenerse, obrar lentamente, retrasar, quedarse, residir. Este verbo se forma a partir del sustantivo mora, morae, cuyo concepto es retraso, tardanza y demora. Allí vemos muy claramente que el deseo del apóstol Pablo, y más que el deseo del apóstol Pablo, el deseo del Espíritu Santo de Dios, el deseo del Señor mismo, es que la palabra de Dios pueda morar, que la palabra de Dios pueda detenerse en nuestras vidas, que la palabra de Dios pueda obrar lentamente, que la palabra de Dios pueda quedarse en nosotros, que la palabra de Dios pueda residir, que la palabra de Dios pueda habitar, hacer de nuestras vidas su morada. Ese es el primer deseo que el apóstol Pablo expresa a través de esta carta. Y en segundo lugar dice que la palabra de Dios no solamente debe morar, sino que debe morar en abundancia. Y dice que la palabra abundante en griego es perizón, que significa excesivamente, altamente, más allá de la medida, más, superfluo, una cantidad tan abundante como para ser considerablemente más de lo que uno esperaría o anticiparía. Muchas cosas pueden faltar en nuestro ser. Pueden faltar cosas materiales, pueden faltar tal vez el trabajo, aquel que se ha quedado desocupado, puede faltar la salud, pueden faltar muchas cosas. Pero lo que no nos permite el Señor es que falte la palabra de Dios en nosotros, en nuestro ser, sino todo lo contrario. Él anhela que la palabra de Dios no solamente more, sino que abunde en nuestras vidas. Como hemos leído el significado, abunde excesivamente, altamente, más allá de la medida, una cantidad tan abundante como para ser considerablemente más de lo que uno esperaría o anticiparía. Es lo que Pablo deseaba, era el anhelo del Espíritu Santo a través de la vida de Pablo. Ahora vivimos tiempos difíciles, donde la palabra de Dios no mora en nosotros. La palabra de Dios ha dejado de morar en muchos corazones de creyentes. Y, por supuesto, si no mora, tampoco abunda. O tal vez la palabra de Dios mora en nosotros, pero solo moran en nosotros algunas promesas del Señor Jesús. Hay corazones en los cuales solo mora
promesas de bienestar material, promesas de bienestar de salud, promesas, podemos decir, lindas, que nos gustan escuchar. Pero, sin embargo, la Biblia nos enseña que debe ser abundante la palabra de Dios en nuestras vidas. Y debe permanecer, morar, vivir en nosotros. La reflexión para esta noche es que nos examinemos a la luz de la palabra de Dios y que realmente veamos si la palabra de Dios mora, y no solamente si mora, sino también si abunda en nuestras vidas. Vamos a leer también en Juan 5, en la versión Reina Valera 60, a partir del versículo 37 y al 39. Y fueron palabras de Jesús mismo. Y podemos leer en Juan. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Fueron palabras de Jesús directamente a los religiosos, directamente a los fariseos. Y algo que cuestionó Jesús en primer lugar en ellos era que no moraba la palabra de Dios en ellos. En ellos lo que moraba era la religiosidad. En ellos lo que moraba era la apariencia de piedad. En ellos lo que moraba eran las tradiciones que ellos tenían. Como el jueves anterior hablamos también, en ellos moraba una palabra de Dios adulterada, como lo era lo del día sábado y su entendimiento del día sábado, como pudimos ver el jueves pasado anterior, donde ellos le cuestionaban las sanidades que Jesús realizaba en ese día de reposo. Y Jesús los confrontó y directamente les mostró su estado. Y es que ellos no tenían la palabra de Dios morando en sus vidas. Después podemos seguir viendo que ellos escudriñaban las Escrituras, como dice en el versículo 39. Y vamos a leer nuevamente Juan 5, pero en la Nueva Traducción Viviente. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara, y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Amén. En primer lugar, resaltar lo que dice el versículo 38 y cómo acá nos aclara un poco más dónde la palabra de Dios debe morar específicamente, y es en nuestro corazón. Dice otro pasaje de la palabra de Dios que donde esté vuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Corazón, y esa palabra suele ser sinónimo de alma. Y cuando hablamos del alma de la persona, del ser humano, estamos hablando de su conocimiento, estamos hablando de sus sentimientos y estamos hablando de su voluntad. En el caso de los fariseos, ellos tenían la palabra de Dios morando en sus mentes, tenían conocimiento, pero no moraba realmente la palabra de Dios. Los sentimientos de los fariseos no estaban alineados con la misma palabra de Dios y el Espíritu Santo, ya que ellos
más allá de que predicaban una doctrina similar a la que Jesús trajo, con muchos puntos doctrinales que coincidían, como la obediencia a la ley, como los ángeles y demonios y su existencia, como creer en la resurrección de los muertos. Sin embargo, ellos odiaban a Jesús cuando lo tendrían que haber amado. Ellos impulsaron la crucifixión del Señor, ya que sus sentimientos y su voluntad no estaban alineados con Dios. Lo que quiere decir que la palabra de Dios solamente habitaba en sus mentes, pero no en su corazón, en la totalidad de su corazón. Y el versículo 39 dice la razón de esto. Dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna. Ellos creían que las Escrituras eran un fin en sí mismas, que con el solo hecho de conocer las Escrituras a fondo, profundamente, como hoy los rabinos judíos conocen, eso ya los hacía salvos, eso ya los hacía creyentes en Dios. Sin embargo, Jesús les enseñó que las Escrituras no eran un fin en sí mismas, que de nada servía adquirir conocimiento si no estudiaban las Escrituras con la guía del Espíritu Santo y impulsados a conocer más de Jesús, del Mesías. Lo que Jesús le dijo, ustedes conocen las Escrituras, pero la utilizan como un fin en sí misma y no como un medio para conocer al Mesías, para conocer a Jesús. Por eso la expresión de Jesús fue, pero las Escrituras me señalan a mí. Y así hoy en día tenemos a mucho pueblo de Dios, que solamente tiene conocimiento en su mente, pero que sus sentimientos y su voluntad no se han visto afectados en lo más mínimo por la palabra de Dios. Dicen amar al Señor, dicen amar su palabra, pero sin embargo, cada vez que escuchan su palabra, se oponen a ella y presentan resistencia. ¿Cómo presentaban resistencia estos fariseos? Juan 15:7 en la Nueva Traducción Viviente también nos habla de esto, de que la palabra de Dios debe morar en nosotros. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Amén. Vemos que acá utiliza un sinónimo Jesús. En vez de utilizar la palabra morar, utiliza la palabra permanecer. Y habla de que la palabra de Dios debe permanecer en ustedes. Y de esa manera dice que pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Qué importante es para Jesús que la palabra de Dios more en nosotros, permanezca, no que entre por un oído y salga por el otro, sino que pueda habitar, que pueda vivir, ya que la palabra de Dios es un medio que nos acerca al Señor Jesucristo. Ahora, una pregunta. ¿Por qué debe morar en abundancia la palabra de Dios en nosotros? 5 cosas vamos a ver. 5 razones por las cuales la palabra de Dios debe morar en nosotros. En primer lugar, debe morar en abundancia la palabra de Dios en nosotros porque trae la verdadera fe a nosotros. Vamos a leer en Romanos 10:17 en la versión Dios habla hoy. Así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Amén. Es imposible que nazca una fe verdadera en nosotros
si no oímos la palabra de Dios. Y acá podemos hacer referencia fácilmente a congregaciones, por ejemplo, que viven exclusivamente de la alabanza, viven exclusivamente de emociones, pero la palabra de Dios no se enseña y no se predica como se debe predicar, o no le prestan el tiempo necesario para poder estudiarla. Y es por eso que no nace una fe genuina. Solamente puede nacer fe en nuestras vidas si oímos el mensaje que viene de Cristo. Hoy hay mensajes muy livianos que podemos escuchar a través de las redes sociales y que pueden servir como motivación para nuestras vidas. Está repleto de mensajes motivacionales. Sin embargo, esto jamás puede nacer una fe verdadera en nuestras vidas. Por ejemplo, muy característico ver en las redes sociales como algunos escriben: hoy confía en Dios, hoy es el día de tu milagro. O confía en Dios y recibirás eso que tanto esperas en ese día. Un mensaje totalmente motivacional que se predica, pero sinceramente no nace una verdadera fe en sus vidas. No nace una verdadera fe porque no escuchan el mensaje que viene directamente de Cristo. Como el Señor en el Antiguo Testamento cuestionó a aquellos profetas que no estaban en el secreto de Dios. Después podemos leer en Hebreos capítulo 11, en la Reina Valera 60, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Miren qué interesante esto también. No solamente la palabra de Dios hace nacer fe en nuestras vidas, sino que la fe nos ayuda a entender, nos ayuda a comprender misterios que muchos hoy investigan, como el siguiente: la creación del universo. Y les cuesta entender que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Que Dios es el único que puede crear de la nada. Por eso es necesario una verdadera fe para entender. Ya que el ser humano entiende que algo es creado a partir de algo ya existente. Pero se necesita una verdadera fe en el Señor y reconocer que Él es un ser superior, que es un Dios supremo, para entender que el universo fue creado por la palabra de Dios, que no fue creado por otra cosa que ya existía, sino que la misma palabra de Dios hizo nacer el universo. La misma palabra de Dios hizo nacer al ser humano. La misma palabra de Dios hizo nacer los animales, hizo nacer las plantas, todo lo que vemos. Pero es necesario esto, es necesario oír el mensaje de Cristo para poder comenzar a entender el mensaje de Dios. El Señor Jesús sostiene el universo, sostiene las galaxias, sostiene todo lo que vemos, dice Hebreos 1, por la palabra de su poder. Es interesante esto, de conocer, de oír la palabra de Dios, de prestar oído a Dios.
En segundo lugar, una segunda característica de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es vida. Y por eso debe morar abundantemente en nosotros. Leemos Hebreos 4, de 12 en la Nueva Traducción Viviente. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Amén. Allí vemos que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios irradia vida. Cuando predicamos la palabra de Dios con la inspiración del Espíritu Santo. Y seguramente a usted le viene a la memoria el capítulo 37 de Ezequiel. Cuando Ezequiel puede ver la visión del valle de los huesos secos. Y que Dios sopló vida sobre esos huesos. Ezequiel profetizó y esos huesos se unieron. Ezequiel profetizó y hubo carne sobre los huesos. Y el Espíritu Santo de Dios sopló y eso se transformó en un ejército grande y en extremo. Pero fue necesaria la intervención de la palabra de Dios. Ese texto habla de la nación de Israel y cómo Dios restauró el estado de Israel. Pero así como Dios restaura un estado como es el israelita, que es el pueblo de Dios también, así Dios puede restaurar la vida de una iglesia. Por eso la iglesia nunca debe menospreciar la palabra de Dios. Estamos a poco de celebrar un nuevo aniversario de la Reforma, donde un hombre llamado Martín Lutero, un sacerdote allí, pudo escudriñar la palabra de Dios y pudo darse cuenta de la cantidad de herejías que se predicaban en ese tiempo. Y pudo llevar adelante con la ayuda del Señor una reforma total de lo que ellos se habían olvidado, que era la misma palabra de Dios, como debe ser predicada y como debe ser entendida también. Y nace lo que muchos conocen como la Reforma Protestante. Pero Martín Lutero fue un hombre de Dios. Para los religiosos de la época la palabra de Dios estaba muerta, era manipulada. Podía hacerse cualquier cosa con la palabra de Dios como podemos hacer cualquier cosa con una persona o con un cadáver, con una persona que ya ha partido de esta vida, que su alma ha partido de esta vida y solo queda su cuerpo. Pero Martín Lutero, al sacar a la luz por medio del Espíritu Santo grandes verdades bíblicas, pudo realmente mostrar a muchos miembros de la iglesia de aquel entonces que la palabra de Dios es viva. Y Jesús también remarcó esto. Lo vamos a ver más adelante. Y vamos a leer en Hebreos capítulo 4, en la traducción en lenguaje actual. 4:12 leemos. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Amén. Si ponemos énfasis en lo que está subrayado, vemos que la palabra de Dios realmente tiene vida. Porque la palabra de Dios puede llegar a examinar nuestros pensamientos y nuestros deseos
actuales, los que existen en nuestro corazón. Puede hacernos ver eso. Y deja en claro, esto es importante, dice, y deja en claro si son buenos deseos o malos. La palabra de Dios es directa. Y la palabra de Dios dice si algo es blanco o algo es negro. Y debemos tener cuidado, muchísimo cuidado con nuestros sentimientos, cuando nuestros sentimientos no están alineados con la voluntad de Dios. Puedo sentir de diferentes maneras, puedo decir, por ejemplo, siento que Dios está conmigo. Siento que estoy obedeciendo a Dios. Siento que le he fallado a Dios, que he pecado. Y podemos dejarnos guiar solamente por lo que sentimos. Pero dice la Escritura que la palabra de Dios no deja margen de duda y deja en claro si nuestros pensamientos y deseos son buenos o malos. Es por eso que a veces los mensajes, las predicaciones, suenan tan duras a nuestro corazón, porque deja algo en claro, blanquea las cosas la palabra de Dios, blanquea nuestros pensamientos actuales. Y que el Espíritu Santo pueda en esta noche blanquear nuestros pensamientos. Que el Espíritu Santo utilice la palabra de Dios para dejar en claro nuestros pensamientos y deseos. Y que podamos discernir y saber si esos pensamientos y deseos son buenos o son malos. Y esta es una característica de por qué decimos que la palabra de Dios cobra vida, porque puede tratar actualmente con nosotros, con nuestros pensamientos y deseos. Juan 6:63 podemos leer en Reina Valera 1960. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Fueron palabras de Jesús. Y todo esto tiene un contexto bastante complicado. Tiene un contexto donde hubo muchos seguidores que seguían al Señor Jesucristo que lo dejaron. Cuando Jesús habló de negarse a sí mismo, cuando Jesús habló de comer de su carne, beber de su sangre, y hasta sus discípulos dudaron. Si no hubiese sido por la intervención de Pedro, guiado del Espíritu Santo, que le respondió a Jesús cuando Jesús les había preguntado, ¿ustedes también me van a dejar? Y respondió el apóstol Pedro, ¿a dónde iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Las palabras de Dios son vida. Las palabras de Cristo traen vida a nuestro ser. Pueden resucitarnos, podemos estar muertos espiritualmente en esta noche. Hasta nos puede molestar estar escuchando este estudio, pero sin embargo, si hay un corazón predispuesto, la palabra de Dios puede resucitar mi vida espiritual. Si has dejado de orar, si has dejado de leer la Biblia, si has dejado de congregarte, si has dejado de servir al Señor, la palabra de Dios puede en esta noche darte vida. En tercer lugar, la palabra de Dios debe morar en abundancia en nosotros porque es eficaz. Volvemos a leer Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
No solamente es vida la palabra de Dios, sino que también es eficaz. A veces nosotros dudamos de la palabra de Dios porque no se ajusta a nuestros pensamientos, no se ajusta a nuestra manera de conducirnos. Y nosotros escuchamos mensajes, todo, pero no ponemos la palabra de Dios en práctica porque dudamos de su eficacia. Por ejemplo, una de las cosas que está muy marcado en el cristianismo de hoy en día y que hace ver que no creemos en la eficacia de la palabra de Dios es que muchos dicen que la palabra de Dios se utiliza mal para juzgar. Y en sí la palabra de Dios es una palabra que juzga, como hemos visto, nuestros pensamientos. Discierne significa, tiene que ver con un juicio, que la misma palabra de Dios también está haciendo, está utilizando. Y dice la palabra de Dios también que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero está este problema que tenemos, y es que no confrontamos con la palabra de Dios para que las personas no se sientan mal, para no herir su susceptibilidad. Sin embargo, con ese acto estamos negando la eficacia de la palabra de Dios. Una de las cosas que más nos cuesta y que nos hace dudar de la eficacia y que nos hace ver, que no creemos en la eficacia de la palabra de Dios es que nos cuesta poner a Dios en primer lugar. Está bien, decimos, Dios está en primer lugar en mi vida, pero ante otro compromiso, ante otra situación que vivo, ya sea si tengo un compromiso familiar, ya no voy, no me congrego. También si tengo otro tipo de problemas económicos, problemas de salud, diferentes problemas que puedan venir a nuestra vida, problemas laborales también, ya podemos y nos resentimos con Dios. Y es porque Dios no estaba ocupando el primer lugar en nuestra vida. Y no creemos en ese pasaje de Mateo 6:33 que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Porque no creímos en la eficacia de la palabra de Dios. Después dice otro texto, 2 de Timoteo capítulo 3, traducción al lenguaje actual, versículo 5. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Y leemos también 2 de Timoteo 3. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Traducción del lenguaje actual dice: dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Mi boca se puede llenar de amor y de respeto hacia Dios, pero con mi conducta digo lo contrario. Hay una frase que se utiliza muy comúnmente y se dice: yo quiero obedecer. Hasta muchas veces he vivido esto como siervo de Dios, la manipulación que un hermano en Cristo puede realizar de eso. En una oportunidad había un grupo de jóvenes que hacían referencia siempre a esta palabra: lo nuestro es obedecer, queremos obedecer, no queremos revelar, queremos obedecer, y remarcaban. Eran como estos de que habla 2 de Timoteo 3:5, dirán que aman y respetan a Dios,
pero con su conducta demostrarán lo contrario. Y este grupo de jóvenes, con su conducta, demostraba lo contrario. Demostraba que no querían obedecer porque a lo primero que se les prohibía, si se les prohibía algo, inmediatamente reaccionaban, inmediatamente se enojaban, inmediatamente se molestaban, hacían todo lo contrario. Y era como una suerte de manipulación el decir, no, nosotros queremos obedecer, queremos obedecer. La persona que quiere obedecer a Dios no es necesario que esté remarcando eso a cada instante, sino que obedece directamente, brinda respeto a Dios. Y allí nos habla, segunda de Timoteo 3, como dice en la Reina Valera 1960, que tendrán apariencia de piedad. Tener apariencia de piedad es decir que amo y respeto a Dios, pero negarán la eficacia de ella. Negar la eficacia de ella es con mi conducta demostrar todo lo contrario. A estos, dice la palabra de Dios, evita. Miren, hermanos, hermanas, si la palabra de Dios nos dice a estos evita, es así. Por algo lo dice. Tiene una razón, tiene un significado profundo y debemos obedecerlo, aunque no lo entendamos, pero debemos obedecerlo, debemos evitar esto. Y más en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir. Y a usted que tal vez está escuchando por primera vez este mensaje, hoy vemos al líder mundial, porque es un líder mundial, al líder mundial de la Iglesia Católica, decir y hablar que él apoya las uniones civiles entre personas del mismo sexo y que deben tener más derechos aún de los que tienen ahora. Y muchos sacerdotes han salido a respaldar eso y a decir que no podemos decir lo contrario, porque Dios ama a todos o porque todos somos hijos de Dios. Hasta veía una nota de un sacerdote que decía, bueno, pero el Papa se está refiriendo a la unión civil y no a la unión religiosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una respuesta realmente muy vaga. Es una respuesta realmente bañada en apariencia de piedad. Porque en sí sabemos que la unión civil, nosotros como creyentes sabemos que la unión civil en sí es la que hace ya a la persona que esté unida a la otra persona, que esté casada. Y el casamiento que se puede realizar por iglesia es invocando la bendición de Dios, pidiendo la bendición de Dios. Pero es ante la ley, ante las autoridades, donde nosotros hacemos, prometemos respetar, amar a la otra persona y nos comprometemos firmando también un documento sobre eso. Entonces hay mucha apariencia de piedad. Dirán que aman y respetan a Dios. Y debemos evitarlo. No solamente a católicos que piensen así, sino también debemos evitar, y con más razón, a creyentes evangélicos, cristianos, que piensen de esa manera. Evitarlo. Es simple el asunto. Primera de Samuel 15:22. Un ejemplo de apariencia de piedad lo vemos en el rey Saúl. Leemos. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención
que la grosura de los carneros. Amén. Vemos en el antiguo pacto que para Dios nunca tuvo mayor importancia, no hubo otra cosa más importante que obedecer a Dios, que obedecer la palabra de Dios. Dios ya estaba hastiado de los sacrificios que el rey Saúl podía ejercer. Ya estaba cansado Dios de la actitud del rey Saúl, que con sus obras pretendía compensar algo que es incompensable, algo que no es negociable, algo por lo cual no debe haber trueque, que es la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a las palabras de Jehová. Y el rey Saúl no creía en la eficacia de la palabra de Dios, porque no le daba importancia, ciertamente, y por eso fue desechado, por no creer en la eficacia. Yo como pastor, como siervo, puedo predicar, puedo conocer, puedo hablarles, pero si yo no practico la palabra de Dios, estoy dando testimonio de que yo no creo en la eficacia de la misma palabra de Dios. Y Samuel se lo dejó bien claro al rey Saúl. En cuarto lugar, esta es la cuarta razón por medio de la cual la palabra de Dios debe morar en abundancia en nosotros. Y leemos en Hebreos 4:12 nuevamente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es cortante la palabra de Dios. La palabra de Dios corta. Por eso vemos a Jesús enseñando la palabra de Dios y a su vez causando división. Si usted ve el capítulo 7 del Evangelio según San Juan, después que vemos a Jesús allí en la fiesta de los tabernáculos, le vemos un título donde dice Jesús, las palabras de Jesús causan división. Y es porque es cortante la palabra de Dios. Corta, separa, divide y también une a los creyentes que tienen el mismo espíritu, a verdaderos creyentes. Pero la palabra de Dios es cortante y cada vez que Jesús hablaba, había una división allí entre personas que creían en su mensaje, entre personas que no creían y personas que dudaban. Hasta en tres partes se dividía el auditorio, el público, cuando Jesús hablaba. Como una iglesia también. A veces nos escandalizamos, nos volvemos locos cuando una iglesia se divide y decimos, no, esto no es de Dios. Pero si la palabra de Dios es cortante, ¿por qué negamos esa verdad? Pablo les decía a los corintios, he escuchado de que hay divisiones entre vosotros. Y en parte lo creo, dijo Pablo, porque es necesario que realmente se vean los que están aprobados delante de Dios. Porque corta. La palabra de Dios era cortante y cortó allí en la iglesia en Corinto. Era tan cortante, se habían provocado divisiones entre personas, porque la Santa Cena, para los que no saben, se había transformado en una cena como cualquiera, y donde las personas más pudientes llevaban alimentos para ellos, mientras los pobres
no llevaban tanto como ellos, o algunos no llevaban, y se menospreciaba, los ricos menospreciaban a los pobres. Entonces la palabra de Dios fue cortante allí, se provocó una división, porque corta, y cuando corta, duele. Podemos ver en Jueces, en el Antiguo Testamento, un ejemplo de lo cortante que es la palabra de Dios, una sombra de la palabra de Dios, podemos ver en Jueces 3:20 en adelante. Y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Od dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Od al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Amén. Vemos a Od haciendo justicia, dándole libertad al pueblo de Israel y clavando una estaca, cortando allí la vida de un rey enemigo. Era un puñal el que metió a Od y dijo: tengo palabra de Dios para ti. Y este hombre se paró. Entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. Acá ese puñal era señal de lo cortante, es sombra de lo cortante que es la palabra de Dios. Y había una palabra de Dios para ese rey, era que debía morir. Y así sucede. Y debemos ir a las reuniones dispuestos a escuchar a Dios. Y que la palabra de Dios cumpla el efecto que debe cumplir en nosotros. Por eso es cortante y por eso es que se produce, esto es lo que se produce cuando se corta de comunión a un miembro, a 2 o 3 miembros. La palabra de Dios corta, cumple una función de cortar allí. Vemos las palabras de Elías también acá y la función de la palabra de Dios cortando. Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén. Elías no dijo: sigan a Baal, pero no dejen de seguir a Dios. Pueden tener 2 dioses. No. Elías dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle a él. Y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo se quedó sin palabras. Porque hasta ese momento, al parecer, ellos no creían en un Dios que podía llevarlos a tomar tal decisión. Se habían acostumbrado tanto a obedecer a Baal que era algo chocante para ellos de obedecer a uno o al otro. Como Jesús mismo dice en el Nuevo Testamento también, cuando dice: no se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a 2 señores, porque se amará a uno y se aborrecerá al otro. ¿Qué quiere decir? Se amará a uno y se amará menos a otro. La palabra de Dios corta, dice: o seguimos a Dios o seguimos a Baal. Pero no hay un término medio en todo esto. Por eso, cuando el Señor le habla a la iglesia en la Odisea,
le dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y algunos piensan que dice, bueno, es mejor ser frío que tibio, porque pareciera que a los fríos no los va a vomitar, no. Quiero decirle que los fríos son los que están directamente cortados ya del cielo. Jesús corta, o eres frío o eres caliente. O sigues a Dios o sigues a Baal, pero no hay término medio. La palabra de Dios no se puede mezclar con nuestras tradiciones cuando esas tradiciones van en contra de la misma palabra. No se puede vivir de esa manera. No se puede claudicar entre dos pensamientos. O lo hacemos o no lo hacemos. ¿Estamos o no estamos? Segunda de Corintios también nos habla de algo de esto, Reina Valera 1960. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Acá hay algo interesante que debemos entender, y es que nosotros, la iglesia, le pertenece, es propiedad de Dios. La iglesia no es propiedad de ningún ser humano, de ningún concilio. La iglesia es propiedad de Dios, le pertenecemos a Dios. Por tanto, Él dice, ¿qué comunión, qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dice, por lo cual, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y yo los recibiré. Otra vez la palabra de Dios cumpliendo esa función cortante. Que corta. Por eso la palabra de Dios nos autoriza a separarnos de todos aquellos que no predican una doctrina sana. La palabra de Dios nos anima a salir de en medio de ellos. Por eso no podemos identificar a la iglesia evangélica verdadera con aquellas iglesias evangélicas neopentecostales que tienen a diferentes líderes como señores de sus iglesias o de varias iglesias, bajo una palabra que es muy utilizada hoy en día y que es la palabra cobertura. Es una palabra muy utilizada en nuestros días, la palabra cobertura, la cobertura espiritual. La primera cobertura que debemos tener es la cobertura del Espíritu Santo de Dios. Él es el único que nos da cobertura. Por eso, si la iglesia le pertenece a Cristo, nosotros no somos dueños de nosotros mismos, de nuestras vidas. Debemos hacer lo que el dueño nos pide. Y si el dueño nos pide salir en medio de un ambiente pecaminoso, de un ambiente de falsas doctrinas, de malas conversaciones, debemos hacerlo. Porque dice también Primera de Corintios 15:33, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si nosotros nos mezclamos con malas conversaciones, van a corromper tarde o temprano nuestras costumbres. Debemos creer que la palabra de Dios es cortante. Y si es algo cortante, me viene a la mente
justamente antes de pasar al siguiente punto, lo que Dios le dijo a Moisés. Cuando Moisés le dice, permíteme entrar, no, Dios le dijo, basta, no me hables más sobre este asunto. Cortó Dios, fue cortante. En quinto lugar, la palabra de Dios nos santifica. Juan 17:7 en la palabra de Dios para todos. Apártalos con la verdad para servirte solo a ti. Tu enseñanza es la verdad. Amén. Qué interesante esto, dice, apártalos con la verdad para servirte a ti. Este es el significado de la santificación. Es que yo me aparto del pecado, me aparto de una vida pecaminosa para servir a Dios. Pero en medio de esto dice lo importante que es que somos apartados con la verdad. Solamente la verdad puede cumplir esa función de apartarnos de un camino por el cual Dios no quiere que vayamos. Es interesante esto. Y a veces se cuestiona. Una frase muy conocida en el cristianismo es cuando hay algún problema, no es de confrontarlo, obviamos el problema, no queremos confrontarlo y somos tan espirituales que decimos vamos a orar, lo vamos a dejar en la oración. Conozco una persona que siempre utiliza esa frase y dice vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Es todo lo que puede decir, pero uno se puede apartar, puede cortarse, puede separarse de un camino errado solamente con la verdad. Y la carta de Santiago lo decía. Si podemos hacer volver al pecador del error de su camino, salvaremos de muerte un alma y cubriremos multitud de pecados. Pero es la verdad la que nos aparta. Porque también dice que la verdad nos hace libres. Solamente la verdad da libertad. Muy lejos de lo que muchos piensan de que la verdad nos esclaviza. No, la verdad nos hace libres. Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Solamente la verdad puesta en práctica puede santificarlos. Jesús pensó en santificarse hasta el último momento de su vida. Él dijo cuando estaba en la cruz, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Solamente para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Porque el pensamiento de Jesús era de santificarse. Por eso también este mismo capítulo habla Jesús diciendo, por ellos, Padre, yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad. Y miren que Jesús estaba siendo crucificado y estaba pensando en santificarse. Jesús era santo y fue santo hasta el último momento en la cruz del Calvario. Por eso después Pedro, inspirado del Espíritu Santo, en una de sus cartas se escribe diciendo de parte del Señor, sed santos porque yo soy santo. Entonces, es eso, es la verdad solamente la que puede santificarnos. La verdad, todo el consejo de Dios. Y no hay excusa para no santificarse, porque podemos decir estamos pasando momentos, problemas familiares, problemas de salud, problemas económicos, problemas laborales o los problemas que a usted se le pueda ocurrir. Nada es excusa para no santificarse.
Hasta a veces conocía también a una persona que se sentía con derecho, como con derechos especiales, porque había sufrido mucho. Y bueno, yo entiendo porque yo he sufrido mucho. Yo he sufrido esto, yo he sufrido el otro, yo lo he experimentado. Así, así. Y a partir de eso, esa persona se sentía con derechos que estaban por encima de la palabra de Dios solamente porque había sufrido mucho. Y así nos puede pasar a nosotros, que nos sentimos con cierta licencia para pecar y para no santificarnos porque hemos vivido una vida muy sufrida. Pero sin embargo, nuestro ejemplo mayor es Cristo. Y Cristo se santificó hasta el último minuto de vida. Jesús viene a buscarnos. Y como hemos leído, escuchado muchas veces, dice, ¿cuál es el mayordomo prudente y fiel? Que en algún momento vio que su señor tardaba y comenzó a golpear a sus consiervos. Y vino su señor a la hora que él no esperaba. Y fue castigado. Se santificó durante toda su vida, pero a último momento dejó de santificarse. Hebreos dice claramente que nuestra lucha con el pecado se termina el día de nuestra muerte o el día de la venida del Señor Jesucristo. Y que sin santidad no vamos a ver al Señor. Judas, palabra de Dios para todos, Judas 23 podemos leer. A otros sálvenlos del fuego y traten al resto con misericordia. Pero ojo, tengan mucho cuidado. Hay que odiar el pecado y rechazar hasta la ropa contaminada por la mala vida que ellos llevan. Amén. Una de las versiones, la palabra de Dios para todos, dice, a otros sálvenlos del fuego, dice, y traten al resto con misericordia. Pero, ojo, tengan mucho cuidado. Hay que odiar el pecado y rechazar hasta la ropa contaminada por la mala vida que ellos llevan. Y acá podemos encontrar la explicación de cómo podemos amar a nuestros enemigos. Porque Jesús dijo claramente, ama a tu enemigo. También Jesús dijo, al que te pida, dale. Y puede ser un enemigo, alguien que no nos quiere, alguien que no es creyente, o que es un creyente apartado, que es un creyente que practica otras doctrinas. Y dice que debemos tratarlo con misericordia. Y ahí habla del amor, pero nos habla la manera correcta de amar a nuestros enemigos. Pero ojo, dice, tengan mucho cuidado, porque ese amor no nos debe, y esa misericordia no nos debe llevar a terminar amando su pecado o pasándolo por alto. Cuidado con eso. Miren, hasta un creyente que está cortado de comunión puede brindarnos una ayuda. Hasta alguien que sea alejado, que está en pecado, puede ayudarnos. Pero eso no quiere decir que esa ayuda va a hacer que Dios pase por alto su pecado y la vida que lleva. No, nadie se salva por sus obras. Vamos a ser premiados por nuestras obras, por las obras que Dios preparó de antemano, dice, que son de Dios para que anduviésemos en ellas. Pero no nos vamos a salvar por nuestras obras. Solamente por la sangre de Jesús es que entramos al cielo. Por eso muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús dijo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Leemos también Judas 23 en la Nueva Traducción Viviente.
rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Qué interesante, todas las traducciones coinciden. Incluso a otros muéstrenles compasión, como la otra traducción decía, muéstrenles misericordia, pero háganlo con mucho cuidado y siempre aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Y es un tiempo para tener cuidado. Acá está la explicación de cómo debemos amar a nuestros enemigos. Hay una explicación certera que la palabra de Dios nos da. ¿Cómo hacer que more en abundancia en nosotros la palabra de Dios? Punto 1. Entrando en el nuevo pacto. Leemos Hebreos 10 a partir de Nueva Traducción Viviente, a partir del versículo 16. Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Dice, este es el nuevo pacto. Entrando en el nuevo pacto, podemos hacer que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, porque el nuevo pacto consiste en que Dios, a través de su Espíritu, ponga sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente. Y después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. El nuevo pacto graba la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. Ya no es un nuevo pacto establecido donde se grabe esto en tablas de piedra, sino en la mente y en el corazón. Y este nuevo pacto es el que Jesucristo ha hecho con la humanidad, derramando su sangre. Pero la humanidad, para entrar dentro de ese nuevo pacto, tiene que aceptar al autor de él, al Señor Jesucristo. E inmediatamente las leyes comienzan a grabarse en nuestro corazón y en nuestra mente. Y en segundo lugar, siendo llenos del Espíritu Santo. Romanos 5, Nueva Traducción Viviente, versículo 5. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Amén. Dice que Él ha derramado de su Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. El Espíritu Santo nos ayuda a usar la palabra de Dios de la manera correcta, con amor. Es el Espíritu Santo el que graba las leyes y también nos lleva a que al aplicar la palabra de Dios, nuestras motivaciones sean las correctas. Porque la motivación de Dios al enviar a Jesús fue el amor. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Espíritu Santo es el que derrama en nuestras vidas el verdadero amor, para que la palabra de Dios sea aplicada en nuestras vidas, sea enseñada a otros también, sea practicada con la motivación correcta, que es el amor de Dios. Todo lo que Jesús hizo, tanto la confrontación de Jesús
con los fariseos, con los saduceos, así como el perdón que Jesús ofreció a la mujer sorprendida en acto de adulterio, no careció del amor de Dios. Fue con amor. Porque amor no solamente son palabras bonitas, sino que el amor es reprensión también. El amor es consuelo, el amor es edificación, el amor es disciplina. Muchos componentes que el amor de Dios tiene. Romanos 5, leo 4, dice, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios se derrama en nuestro corazón ya en el momento de nuestra salvación, en el momento que aceptamos a Jesús, y después debemos ir creciendo en ese amor. Y eso lo hacemos cuando somos llenos del Espíritu Santo. De casa de Cornelio, inmediatamente profetizaban, predicaban, porque es la espada del Espíritu. Amós capítulo 8 versículo 11, en la versión Dios habla hoy, dice, vienen días, afirma el Señor, en los cuales mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. Es un tiempo difícil, se vienen tiempos muy complicados como lo veníamos anunciando. Y hoy más que nunca debe existir hambre de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y es el tiempo que vivimos. Hoy la palabra de Dios no mora en abundancia en nosotros, pero debemos volvernos al Señor y que en nosotros surja hambre de la palabra del Señor. Hambre de oír el verdadero mensaje del Evangelio. Solamente si la palabra de Dios mora y en abundancia en nosotros, es que vamos a resistir el tiempo que se viene. De lo contrario, será imposible, porque se van a levantar y se están levantando muchos argumentos en contra de Dios y de su palabra, tanto a nivel secular como a nivel eclesial. Por eso debemos volver al Señor y que exista hambre de la palabra de Dios. Y para finalizar, esta diapositiva dice que la palabra de Dios sea tu pan de cada día y no un pastel para ocasiones especiales. ¿Es nuestro pan de cada día o es un pastel solamente para ocasiones especiales? Podemos orar al Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias, Señor. Solo queremos pedirte en esta noche que desde ahora la palabra de Dios comience a morar en abundancia en nosotros, Señor. Que la palabra de Dios permanezca y viva, Señor, en nosotros y sea abundante, Señor, para que podamos exponer la palabra de Dios contra todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios y de su Cristo. Señor, ayúdanos, Cristo Jesús, a defender la verdad del Evangelio, Señor. Que la palabra de Dios sea nuestro pan de cada día, Señor. Que en ella busquemos la respuesta a todos nuestros problemas, nuestras inquietudes, Señor. Jesús, aleluya. Que cada vez haya menos de nosotros y más de tu palabra. Porque si la palabra de Dios mora en abundancia, es que tú estás creciendo en nosotros, Señor. Jesús,
Te alabamos, te honramos y te glorificamos en esta noche. Te damos gloria y honra, y que el Espíritu Santo nos llene, Señor, de tu palabra, Dios mío. Que el Espíritu Santo nos llene, que podamos convencernos de que la palabra de Dios es grabada en nuestro corazón y en nuestra mente por medio de este nuevo pacto. Señor, te damos gracias, Cristo. Gracias porque es un privilegio pertenecer a este tiempo, tiempos difíciles, Señor, pero donde tú has confiado en nosotros, Señor. Jesús, llénanos de ti y de tu palabra. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Damos gracias al Señor por esta oportunidad. Espero que esto haya sido de edificación para su vida. Y recuerde las transmisiones. Recuerde que el sábado está una transmisión especial de los niños en la mañana, allá aproximadamente a las 11 de la mañana. Y que el día domingo, después de las 10 de la mañana, usted puede escuchar la predicación de la palabra de Dios desde nuestro templo, que está allí en calle La Madrid, 1485 Este, barrio Camilo Rojo, allí en Santa Lucía. La reunión comienza a las 10 horas y usted puede acercarse confiadamente allí para escuchar la palabra del Señor, para poder orar al Señor. Vamos a orar, predicamos el Evangelio, oramos por las necesidades y sobre todo nos gozamos de la presencia del Señor. Así que les invitamos a participar y a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Toda la semana estamos subiendo, compartiendo predicaciones que ya han sido predicadas anteriormente y que están grabadas en nuestro canal de YouTube para que usted pueda suscribirse a ese canal también y poder escuchar los mensajes de la palabra de Dios. Les habló el pastor Hugo Ramini, su servidor, en esta noche, y les deseo la bendición de Dios para el resto de la noche y para lo que queda de esta semana. Que el Señor los bendiga.